Sé que Dios siempre tiene algo para todos, que nos edifica, que nos ayuda, que nos fortalece. Y el tema de esta mañana es conociendo el corazón de Dios. Conociendo el corazón de Dios. Eso nos ayuda a saber cómo es Dios. Y no solo nos ayuda a saber cómo es Dios, sino nos ayuda a saber cómo es que Dios quiere que seamos para con Dios, para con Él. Y para eso vamos a ir analizando algunos versos. ¿Saben? Sabía que, conociendo el corazón de Dios, ¿sabía usted que en la Biblia aparecen dos personajes? De uno se dice lo siguiente, que haría las cosas conforme al corazón de Dios. Que haría las cosas conforme al corazón de Dios y que haría las cosas conforme al alma de Dios. Y eso me agrada porque nos habla la Biblia de que esto está al alcance de cualquiera de nosotros. Si hubo un personaje que hizo las cosas conforme al corazón de Dios y conforme al alma de Dios, pues me habla de que es posible de que usted, que un servidor y cualquiera de los que hoy estamos formando parte en esta iglesia, es posible que hagamos las mismas cosas. Y de otro personaje se dice que tenía un corazón como el de Dios. Y por eso es importante saber cómo es el corazón de Dios. Si hubo alguien que hizo las cosas conforme al corazón y al alma de Dios, y hubo otro que tuvo el corazón como el de Dios, pues entonces, Señor, enséñanos cómo es tu corazón. Enséñanos. ¿Te gustaría aprender eso hoy? Ojalá y sí, que le prestes atención. Vamos, por favor, a ir a Dios en oración. Amoroso y buen Dios, te agradecemos la bendición que nos das de congregarnos como iglesia local. Gracias, Señor, porque es una enorme bendición el estar aquí, Señor, reunidos, congregados, no solo juntos, sino unidos, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra a nuestro alcance, Señor. Permite que, pues, un servidor comparta tu palabra con claridad, Señor. Ayúdame. Permite que sea únicamente su palabra y de la misma forma responsable de aquí para allá, permite que mis hermanos tengan un corazón dispuesto, un corazón receptor, un corazón que esté atento a la enseñanza. Ayúdanos, Señor, en todo. Te pedimos también que perdones, que limpies nuestros corazones de todo aquello que no te agrada, Señor, de todas aquellas faltas. Señor, permítenos estar con un corazón limpio ante ti. Bendícenos, Señor. Háblanos como en cada enseñanza, Señor, y que tu nombre sea glorificado sobre todo. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Conociendo el corazón de Dios. Bueno, para conocer el corazón de Dios vamos a analizar algunos dos pasajes que me llaman la atención de estos dos personajes. Y eso, vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Estas palabras las dice Dios. Pudiera un poquito, hermano. Estas palabras se las dice Dios al sacerdote Elí. Y encuentro algo que veo en Dios que no le agrada del ser humano. Y no solo lo observo en la vida de Elí, la observo en la vida del rey Saúl. Y por las mismas razones el Señor, miren qué expresa. En el verso 35 dice, le dice el Señor a Elí, y yo me suscitaré un sacerdote, ¿qué? Y yo me suscitaré, yo me buscaré, yo asignaré un sacerdote fiel. ¿Por qué el Señor expresa esto? ¿Por qué le dice esto a Elí?
al sacerdote vigente, al sacerdote oficial, al sacerdote que estaba al frente del pueblo. ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué se lo expresa? Porque él había sido infiel al Señor. Le había fallado a Dios. Y analizando estos pasajes, sí veo que hay algo que a Dios le agrada de cualquiera de nosotros, es la fidelidad a Él. La palabra fiel viene de una palabra hebrea, amán, de una raíz primaria que significa mantenerse. Atender como padre significa genuinos, significa firme, ayo, lealtad, permanecer y seguro. Pues resulta que este personaje llamado Elí, en un principio debió haber sido fiel a Dios, pero las cosas cambiaron en él. Ya no se mantuvo en las cosas de Dios. Ya no se mantuvo como un padre espiritual. Ya no fue del todo genuino, ya no fue firme en las decisiones y ya no fue un ayo. Y un ayo es un instructor que te lleva hacia una dirección. Y el plan de Dios para con Elí es que en su fidelidad a Dios iba a ser un ayo, un instructor, una imagen que representara a Dios para caminar al pueblo hacia Dios. Sería esa luz, sería esa sal, sería eso que el pueblo veía como un ejemplo, mas sin embargo, su vida se empezó a desviar. Su ejemplo empezó a decaer. Ya no fue un ayo después de un tiempo. Ya no fue genuino con Dios, ya no le fue leal al Señor, ya no permaneció en las cosas de Dios. ¿Y sabes algo? La enseñanza es, ¿qué tan fiel le estamos siendo a Dios? ¿Estás realmente, te estás manteniendo en las cosas del Señor? ¿Estás siendo un cristiano genuino? Un cristiano firme, un cristiano que está dando ejemplo de un Cristo resucitado. Y no hablo solamente de lo que la gente observa, no hablo solamente de lo que la gente ve, puede presenciar, hablo de lo que hay en el corazón. ¿Realmente en tu corazón le estás siendo leal al Dios? ¿Estás permaneciendo en sus cosas? ¿Estás siendo genuino? Si Dios observa tu corazón, porque el tema es conociendo el corazón de Dios, y veremos aquí que es algo que a Dios le agrada, la fidelidad. ¿Realmente tu corazón está siendo genuino con Dios? ¿Por qué? Porque observamos que Dios se busca un sacerdote fiel. Que su corazón esté siendo genuino, firme, leal y que permanezca en sus cosas. Y por eso se suscita un sacerdote distinto, diferente. Y miren que dice el mismo verso. Que haga conforme a ¿qué? A mi corazón. No puede haber alguien que diga, hago las cosas conforme al corazón de Dios, si no está siendo leal y fiel en el corazón. ¿Qué cargas en tu corazón? ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Qué mantienes en tu corazón? ¿A qué le das más peso en tu corazón? ¿Qué es lo que trae ahí el corazón? ¿Realmente le estamos siendo fiel a Dios? Así que un sacerdote fiel que haga, esta palabra que haga viene del hebreo asá, que significa una persona que actúe como a Dios le agrada, que ande como al Señor le gusta, que cumpla sus mandamientos, que sea hacedor y no tan solamente oidor,
que piense, y eso me recuerda a Filipenses 4, en todo lo bueno, que practique las cosas de Dios, que sirva a Dios y que trabaje, y eso significa hacer, que haga. ¿Estás actuando realmente, siendo fiel, actuando? Y no solamente te hablo en el papel en el que formas parte de una iglesia, sino en tu rol en casa, por ejemplo. ¿Estás siendo una buena madre? ¿Fiel a Dios? ¿Estás siendo una fiel esposa o un fiel esposo? Y eso tenemos que analizarlo, un fiel trabajador, un fiel cristiano, una persona que le está siendo fiel, que está actuando bien, que está cumpliendo la palabra, que está pensando en el Señor, que está realmente reflejando a Dios. El Señor se puede suscitar de alguien más. Y eso me recuerda también a Nabal. Un hombre que no le era fiel a Dios, que no era del todo leal para con Dios, y Dios le suscitó un esposo distinto a Abigail. Y eso me recuerda también al rey Saúl, y ahorita vamos para allá, que haga, que actúe, que ande conforme a la palabra, conforme a mi corazón. Interesante esto. Sí hubo un personaje, y a este personaje al cual Dios se refiere es al profeta Samuel. Aunque ciertamente era un ser humano, pero amó tanto a Dios que procuró serle fiel en todo, en su corazón. Dice, yo le edificaré casa y andará delante de mi ungido, hablando del rey todos los días. Si de pronto el Señor te está hablando y no estás siendo leal con Dios, no le estás siendo fiel a Dios, no estás actuando del todo bien. Y no solo este personaje llamado Samuel, al cual Dios se refería más adelante, Dios llama a Samuel. Y vamos por favor al capítulo 13. Aquí vemos a otro personaje que también es bueno considerarlo en la forma en que tiene un corazón. 13, verso 14. Capítulo 13, verso 14. Sí, dice, mas ahora, le dice ahora, miren lo que hace Dios. Las palabras que Dios le manda a decir a Elí, observe ahora cómo lo hace con Saúl. Y ahora por medio del profeta Samuel dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Oigan, ¿hay varones conforme al corazón de Dios? Pues sí, sí se puede. Sí es posible. Sí es posible esto, hermanos. No solo hacer las cosas conforme al alma de Dios, sino ser una persona conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado. ¿Saben cuál fue la razón por la que Dios asigna a otra persona en vez de el rey Saúl? Por la misma razón. Por la misma razón por la que Elí fue quitado, porque le fue infiel al Señor. Porque no le fue leal a Dios. Porque quiso actuar a su manera, a su estilo, de acuerdo a sus razonamientos. Por la misma razón lo quita. En el mismo verso, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo.
por cuanto tú no has, ¿qué cosa? Lo mismo. No has guardado, no has cumplido, no has obedecido lo que Jehová te mandó. Hermanos, vemos aquí que es la misma razón. Y ¿saben algo? Dios sigue siendo el mismo. Si no le somos leales a Dios, si no le somos firmes, si no estamos firmes en la palabra, si no estamos constantes en la palabra, Dios sigue siendo el mismo. Si observo que hay algo que le agrada al Señor, es que le agrada que seamos con un corazón fiel a Él, en la obediencia, en practicar, en mantenerse, en pensar y en seguir siendo un ayo. Y si de pronto tu vida o la vida ya te está girando, quieres cambiar hacia otro estilo de vida, quieres andar en tus asuntos, nada más toma en cuenta esto. Quieres vivir a tu estilo, a tu manera, a tu forma y no a la manera de Dios. Quieres deleitarte en otras cosas y no en las cosas de Dios. Vamos por favor al capítulo 16. Verso 1. Así que dos personajes, Samuel, que haría las cosas conforme al alma de Dios, y David, que sería un personaje, y era un personaje conforme al corazón de Dios. ¿De qué manera? Miren, vamos al 16, y aquí me agrada esto. En el verso 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? ¿Hasta cuándo lo vas a lamentar? ¿Hasta cuándo? Habiéndolo yo, ¿qué? Habiéndolo yo desechado, y la palabra desechar significa arrojar, echar fuera, quitar. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por alguien que no me tiene amor, que no guarda mi palabra, que no me es fiel, que no se mantiene, que no hace lo que le pido, que no es un ejemplo, le digo algo y hace las cosas a su manera? Y si observo algo en el Señor aquí es que Dios tiene un corazón santo. Y eso debe de llevarnos a analizar y a reflexionar en qué áreas de la vida, en qué área de nuestra vida no le estamos siendo leales a Dios en santidad. La fidelidad se debe demostrar en la santidad. Si de pronto te estás encontrando aquí siéndole infiel a Dios, porque no estás siendo del todo santo, hay cosas que todavía te están contaminando, te siguen manchando, te sigues mezclando, te sigues ensuciando en las cosas que no le agradan a Dios. Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Dios no se va a complacer en el pecado, jamás. Y vaya que al rey Saúl le dio un determinado tiempo. Reinó aproximadamente 40 años. Y al principio de su reinado, aparentemente todo bien, pero después se desvía. Y es ahí donde Dios lo desecha. Y me llama la atención algo. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y él reinó a su estilo, a su manera, sin la presencia, sin la ayuda del Señor. Tan es así que llegó a consultar a una hechicera. ¿Por qué? Porque estaba él reinando a su estilo, a su manera. ¿Por qué? Porque no había guardado lo que Dios le había mandado. Y eso nos habla de que Dios tiene un corazón santo. Que si de pronto en la vida no te está pasando nada, no te está sucediendo nada, no significa que Dios esté aprobando lo que estés haciendo.
Significa que Dios te está permitiendo, te está dando tiempo de misericordia para que te vuelvas a Él y empieces nuevamente a guardar lo que Él te pide. Habiéndolo yo desechado. ¿Saben cuánto tiempo juzgó Elí como sacerdote de Israel? A ver los que han leído ahorita. ¿No? 40 años. Dios puede permitir que estés ahí. Y te está hablando, te está hablando, te está hablando, te está hablando, te está hablando. Y ya, párale. Ya, detente. Ya vuélvete al Señor. Desecha lo que a Dios no le agrada. Antes que seas desechado. Antes que, dice la palabra desdeñado, de una palabra hebrea más, arrojar, antes de que Dios te arroje. Antes de que te vuelvas despreciable. Antes de que el Señor te eche fuera. Y la palabra desdeñar significa no considerarlo de gran valor en el reino. El mismo rey Saúl ya no fue considerado como una persona de gran valor. Porque Dios no se complace en la maldad. Conociendo el corazón de Dios, es un corazón santo. Y desde luego, le exhorta aquí al profeta Samuel, ya deja de llorarlo. El Señor no lo estaba llorando, no lo estaba lamentando, ya deja, habiéndolo yo desechado. Puede desecharte Dios en algún momento, puede sacudirte. Dice la palabra que aquellos que no le prestan oído a la ley de Dios, también su oración, ¿saben cómo es? Despreciable. Puede que pases días orando, llorando, pero si Dios se te vuelve para ti un desprecio, si crees, rechazas al Señor, te apartas del Señor, vives a tu manera, a tu estilo y crees que tú eres quien puede resolver estas cosas, bueno, si ese concepto tienes de Dios, el día que Dios haga lo mismo, no vas a saber ni por dónde buscarle. La arrogancia y la soberbia, tanto en uno como el otro, de querer hacer las cosas a su forma y a su manera, terminaron siendo desechados. ¿Por qué? Porque tenían un corazón con cierto grado de orgullo que no se inclinaba con Dios. En el verso, vamos a ver un poquito, miren, vamos al capítulo 15, verso 9. Verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le había mandado a decir a Saúl, destruye todo. Destruye todo. Verso 10. Y vino palabra de Jehová, verso 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. La palabra pesa significa, de una palabra hebrea, nadhan, significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, arrepentirse, pesar. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Le digo algo y hace lo contrario. Le pido algo y hace lo que quiere.
¿Y cómo te va a ti como esposa, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como oveja? ¿Cómo nos va como iglesia, como pastor en esas áreas? Me pesa, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hay otra versión que dice, lamento haber hecho a Saúl un rey, porque no me ha sido leal. ¿Estará Dios contento con nosotros? ¿Le está haciendo al Señor leal? Porque si de pronto le está haciendo leal al Señor en todas las áreas, creo que está siendo leal. Y se ha negado a obedecer mi mandato. Ya. Miren la bendición que hay cuando una persona toma en cuenta a Dios y le dice al pecado, hasta aquí, ya basta. Ya no puedo vivir una vida en la que vivo a mi manera y a mi estilo. Vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Miren lo que dice Dios. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si viniera a Dios, si fuéramos a Dios con un corazón contrito, humillado y humilde, reconociendo nuestro pecado, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, observa lo que dice, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un perdón de parte del Señor y hay un perdón, hay una invitación a venir a Dios en esta mañana para que reconozcas tu pecado, le pidas perdón y si de todo corazón te arrepientes y te conviertes de tus malos caminos, quiere decir que si ibas hacia una dirección, ahora te giras y giras a la dirección de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También dice allá el libro de los Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mientras se viva en el pecado, mientras se viva en la maldad, mientras se viva distante de la santidad del Señor, no vas a estar bien, no vas a tener paz. La paz la encuentras cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios es necesario que te apartes del pecado, que te alejes del pecado y que te vuelvas a Él. No puedes estar del todo feliz. La felicidad que te da el pecado es temporal, es pasajera, es efímera. El verdadero gozo que se encuentra es a través del Señor. Mientras más cerca del Señor, más disfrutas la misma vida y todas las cosas. Humíllate, si se humillare mi pueblo. ¿Saben? Si Elí se hubiera humillado, hermano, el Señor no lo hubiera desechado. Si Saúl se hubiera humillado, el Señor no lo desecha. Si nosotros nos humillamos de la misma manera. Y buscar en mi rostro verdaderamente y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Saúl y Elí ambos se volvieron en pos de Dios y no cumplieron sus palabras. Y cuando dice la palabra que no cumplieron, no las ejecutaron, no las llevaron a cabo, no las establecieron. Y eso fue
la razón por la que Dios determina tanto a uno como al otro alejarse de ellos. Así que el corazón de Dios es santo. Número 2, vamos al primer libro de Samuel 16:3. El corazón de Dios es justo. Y eso es algo que nos enseña la Biblia. El ser humano, ¿saben? El ser humano no es del todo justo. El ser humano no es del todo santo. Por eso necesitamos de Dios para que nuestro corazón sea más santo. Necesitamos de Dios para que nuestro corazón sea justo. Y miren cómo es el corazón del ser humano. Verso 3. Dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Verso 4. Dios desecha al rey Saúl y elige a otro conforme a su corazón. En el verso 4 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Verso 16, denle lectura bien fuerte todos. Dice, y aconteció... ¿Saben algo, hermanos? Nuestro corazón no es para nada justo. Si somos justos, es porque Dios ha obrado en nuestro corazón. Y sabes, miren, ¿por qué creen ustedes que el mismo profeta Samuel, cuando miró al primer hijo de Isaí, dijo en su corazón que de cierto ese sería el ungido? ¿A qué creen que se debió esto? Muy bien, fíjense, ¿sabían ustedes que el rey Saúl era el más alto de los hombros, para el más alto, y era hermoso? Y cuando Dios establece a Saúl, era exactamente el rey que el pueblo quería. En tiempo antiguo los reyes eran de los más grandes, los más altos, de alguna forma influyentes. Y bueno, cuando Samuel ve a Eliab, lo debió haber visto así bien grandote, barbón, corpulento, pues era un hombre de guerra, y para él, pues él dijo, no, pues ciertamente este es el ungido de Dios. Y es que el ser humano, ojo aquí, nosotros no somos del todo justos, nos dejamos llevar por la apariencia, nos dejamos llevar por lo que escuchamos, nos dejamos llevar por lo que otros nos dicen, y así es nuestra vida. Pero cuando hablamos de conocer el corazón de Dios, y si Dios es santo, y si Dios es justo, entonces, ¿qué es lo que mira Dios? Veamos qué dice la palabra. ¿Por qué? Porque a los ojos de Samuel, Eliab era el indicado. Y eso nos lleva, hermanos, a vivir vidas justas. De pronto vemos cristianos que, incluso los mismos jóvenes, que se dejan llevar por la apariencia, por la más bonita o por la que consideran, y ahí toman decisiones equivocadas y no toman decisiones conforme al corazón de Dios, conforme al corazón justo. Y veamos de qué forma en el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Ahí miramos todos. Obsérvenlo. Por el que está más estudiado, por el que tiene solvencia, por el que tiene más elocuencia, por aquella persona, aunque su corazón sea un destrozo, un desorden. Analízalo. A veces escucho padres, y es que mi hijo o mi hija, pero es buen muchacho, pastor. Mire, va a la escuela, se porta bien, se viste bien, pero ¿eso qué? Y es que no ponemos la mirada donde la pone el Señor.
¿Qué me dice de su cercanía con Dios? ¿Qué me dice de su relación con Dios? Nuestros corazones no son justos. Miramos al parecer, al parecer a cómo se ven las cosas. Que si de pronto es un buen muchacho, eso no significa que sea un muchacho o una muchacha aprobada por Dios. Y ahí es donde vemos padres carentes de la visión, de ver lo que Dios mira. Porque se deslumbran por lo que ven. En la iglesia lo mismo. No, pues que si el hermano tiene una carrera y si el hermano tiene preparación, espérense, no son las cosas que Dios ve. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos juzgando a la gente sin antes haberla conocido? A veces nos creamos un derecho de juzgar a la gente por lo que vemos, por cómo se dirige, por cómo habla y sin antes conocerle. ¿Por qué? Porque miramos como mira el ser humano, con una mirada limitada. En el mismo verso, en la parte final dice, me gusta eso, Señor, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Señor, enséñame a mirar lo que tú miras. ¿Qué es lo que mira el corazón? Verso que sigue. Denle lectura al siguiente verso. Entonces llamó Isaí. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y eso me habla de esa persona que era algo parcial, que no era justa, de su mismo padre Isaí. Mandó a llamar a sus hijos, pero no llamó al más pequeño, aquel que estaba con las ovejas, aquel que probablemente andaba con el arpa cantándole a Dios, aquel que se refugiaba en Dios. Le hizo salmos, cantos, oraciones y usaba una pequeña arpa para cantarle. Mientras otros usaban espadas, mientras otros tenían la percha de ser reyes, había alguien más pequeño a los ojos humanos, una pequeña arpa. Interesante esto. Vamos por favor al verso que sigue. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Sabes algo, hermano? Esto está interesante. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿En base a qué las tomas? ¿En base a qué las tomas? A veces es sorprendente cómo cuando se trata de elegir a las personas más maduras en la fe, es palpable cómo tienen la mirada en las cosas terrenales. Si se tratara de elegir los más espirituales, no habría una lista hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos la mirada en donde la tiene Dios y no miramos tampoco lo que mira Dios. En el verso que sigue. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Por qué somos así? Imagínate, tomar una decisión
en donde Dios no está, que Dios no aprueba. Para Isaí, su hijo menor no era, quizás no calificaba para que fuera rey. Para Isaí, su propio padre lo tenía en poco. Y eso me habla de que corren ustedes también como padres en riesgo, incluso en tener preferencia más sobre unos hijos que otros, cuando deberías de ser justo. En el verso 9 me habla también no solo de que Dios es justo, sino que Dios es bueno. Dice, entonces dijo Samuel, dice, ¿son todos estos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Verso que sigue. Envió pues por él y le hizo entrar, y eran rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque es este. Dile a Dios cada vez que tomes una decisión, Señor, no quiero tomar una decisión por la apariencia. Quiero mirar lo que tú miras. Y hay cosas que Dios mira. Número uno, Dios mira la santidad. Dios mira la santidad. Número dos, Dios no solo mira la santidad, mira la justicia con la que vives. ¿Sabes algo? Por estas dos cosas también Dios termina quitando a Elí y quitando a Saúl. Y analícenlo a los que han leído la Biblia. Pues Elí no era justo, pues le daba más preferencia a su propia vida, a la vida de sus hijos antes que a Dios. No era justo. Y por otro lado, Saúl tampoco era justo, pues aun cuando Dios le dice, elimina todo, él agarra lo que para él era de provecho y no vivió una vida justa. Quiso hacer las cosas a su manera. Y ahí te das cuenta cuando una persona realmente está tomando en cuenta al Señor en su santidad y en su justicia. No tiene preferencia. Y número 3, veamos que Dios es bueno, pues elige Dios al mejorcito de los hijos de Isaí. Y eso es algo bonito. Imagínense que eso hace Dios y eso lo sigue haciendo Dios, pero eso es algo que Dios quiere que también hagas. Cuando te trate de elegir, ¿a quién eliges? Cuando se trata de seleccionar, ¿a quién selecciona? Dios es bueno, hermanos, y había elegido al mejorcito, a un hombre, a un jovencito que tenía conforme a su corazón. Y miren, vamos al Salmo 18. Salmo 18, verso 20. Es un salmo escrito por David. Dice, ¿qué? Jehová me ha premiado conforme a mí. No escuché. Justicia. Era el más correcto, hermanos. Era el más recto, era el más íntegro, era el más obediente, era el más noble, era el más humilde, era el que más le prestaba atención a Dios. Dios, Jehová, me ha premiado conforme a mi justicia. Y eso es algo que vemos en la Biblia. Ahí vemos a José siendo un gobernador de Egipto. Dios premió a aquel que había vivido conforme a la justicia de Dios. Y Dios seguirá haciendo lo mismo. Premiará a aquel que guarda su corazón para no pecar, pero también premiará a aquel que vive una vida con justicia. Jehová me ha premiado. ¿Cómo quieres que Dios te premie? ¿Cómo quieres que Dios te recompense? ¿Cómo quieres que Dios te siga bendiciendo? ¿Cómo quieres la bendición del Señor en tu vida, en la vida de tu familia, de tus hijos y demás, si no vives una vida en justicia? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia.
conforme a la limpieza de mis manos, ¿me ha qué? Valdrá la pena, no por las cosas que Dios te dé, sino por quién es Dios en tu vida. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Verso 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y yo me aparté impíamente de mi Dios. Amén. Me encantó esto, porque yo he guardado. Saúl no guardó la palabra, David la guarda, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Verso 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Verso 23, fui recto para con él y me he guardado de mí. Hermanos, maldad todos tienen. Todos tenemos maldad. Nadie pueda decirme aquí que no es malo. Somos malos naturalmente. Pero ¿cuál es la diferencia en tomar en cuenta a Dios a pesar de nuestra maldad y decirle a Dios, Dios, ayúdame? Ayúdame a dominar, ayúdame a tener ese dominio propio. ¿Para qué? Para guardar tu palabra, para obedecer tu palabra, para no apartarme impíamente. El salmista sabía que había maldad en su corazón, mas sin embargo no permitía que germinara y creciera. Todos nosotros, hermanos, cargamos algo de maldad. Pero va a depender si realmente quieres hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Sabes algo? Todos tenemos maldad. Algunos más que otra, pero todos tenemos maldad. Aquel que diga que no tiene maldad es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Tenemos maldad. Algunos por un lado, algunos por otro, pero de que somos malos, somos malos. Mas sin embargo, este personaje guardó la palabra de Dios y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. En el verso 23, fui recto para con Dios y me he guardado de mi maldad. Verso 24, todos, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dios es bueno y no se complace en la maldad. Y si usted procura tres cosas: un corazón santo, un corazón justo y un corazón bueno. Dice la Biblia que el corazón del ser humano es engañoso y perverso, pero cuando vienes al Señor, Dios te empieza a limpiar, te empieza a lavar, empieza a quitar, siempre y cuando usted esté dispuesto a obedecer a Dios. Si usted de pronto dice, Dios, tu palabra no me agrada, no me gusta, eres muy duro, yo quiero permanecer en el pecado, yo quiero seguir viviendo una vida injusta, yo quiero hacer las cosas malas en las que me deleito, ok. Nomás recuerda, Dios quitó a Elí, que era sacerdote. Dios quitó a Saúl, que era rey. ¿Crees que Dios no puede también en algún momento nosotros, que ni sacerdotes ni reyes somos? ¿Por qué? Cuando una persona deja de ser un ayo, un reflejo de Dios, Dios también puede quitarte. Si ya eres hijo del Señor, toma en cuenta el consejo de Dios y ven a Dios. Y si de pronto le has fallado, no has sido una persona santa, no has buscado la santidad, no has vivido una vida justa y tu corazón no ha sido del todo bueno, no lo has guardado. Bueno, hoy sería un buen día para que le digas a Dios, Dios, perdona mis fallas, perdona mis pecados y ayúdame, Señor, ayúdame. Hermanos, no estamos aquí porque seamos los mejores, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Amén. Somos una iglesia llena de pecadores regenerados.
y que Dios sigue santificándonos. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, esfuérzate por procurar la santidad, por vivir una vida justa y que tu corazón no se siga manchando. Si Dios ya lo limpió, no permitas que se siga ensuciando. Dice un verso muy conocido: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hermanos, no es sencillo, pero ¿saben algo? El profeta Samuel y el rey David nos dicen que aunque no es sencillo, sí es posible. Amén. Si es posible, ¿cuándo? Con ayuda del Señor. Si no buscas al Señor, no vas a poder cambiar. Si de por sí el cristiano no cambia tan rápido, imagínate alejado de Dios. Así que pídele a Dios si le has fallado: Señor, perdóname, límpiame. Y como dice Segunda de Crónicas 7:14. Vamos por favor a este verso y con eso cierro. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Si hay algo que contarle a Dios, creo que hoy sería un buen día. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre fortalece nuestra fe, Señor, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos confronta, Señor. Bendice, Padre Celestial, a tu pueblo. Y si de pronto alguien, Señor, o cualquiera de nosotros, pues no te ha tomado en cuenta, Señor. Sé que esta enseñanza es parte de tu amor, es parte de tu misericordia, en la que nos transmite, Señor, una oportunidad para el arrepentimiento, una oportunidad al perdón de nuestros pecados. Mi Padre Celestial, me gustaría, usted que su palabra es viva y es eficaz, me gustaría saber, Señor, si hubiese alguien que diga: pastor, ayúdeme a orar porque no he sido del todo como a Dios le agrada, no le he sido fiel a Dios. Le he fallado en algunas áreas de mi vida. Me he apartado de su palabra. He dejado de reflejar a un Cristo, a un Jesús. Mi vida iba bien, Señor, pero me he equivocado en varias cosas. Y me gustaría hoy ponerme a cuentas con Dios, reconociendo mi pecado delante de Él, pidiéndole perdón y confiando que Él perdona a todo aquel que se arrepiente. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga: yo no tengo aún a Jesús en mi corazón, pero quiero a Jesús, quiero que me perdone, que me limpie, que me lave, quiero ser diferente, quiero ser distinto? ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano. Si aún no tienes a Jesús en tu corazón, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. En la parte de atrás, gracias al Señor. ¿Alguien más que no tengas a Jesús en tu corazón? Las personas, dos personas que levantaron su mano, díganle a Dios: Dios, reconocemos delante de tu palabra que no somos santos, Señor, que no somos justos, Señor, que no somos buenos, Señor, y que necesitamos del perdón de nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Usted conoce cada uno de ellos. Señor Jesús, perdónanos. Te abrimos la puerta de nuestro corazón y te aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida diferente, una vida santa, una vida justa y un corazón que refleje algo bueno. Sigamos orando. También sé, Señor, dice en tu palabra que si alguno ha pecado para con el Señor, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si de pronto como oveja, como cristiano,
pues te has enviado del Señor también. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y me gustaría saber, levanta tu mano, hermano. Me gustaría orar por ti. Habrá alguien que diga, pastor, Dios te bendiga. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Habrá alguien más que diga, Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá arriba. Dios le bendiga. Dios es misericordioso. Le dio 40 años a Saúl. 40 años a Elí. Y eso me habla de la gran misericordia de Dios. Porque no quiere que nadie perezca, sino con un corazón humilde nos volvamos a Él. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Mi amado y buen Dios, tú conoces nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que perdones nuestros pecados, limpia nuestra maldad, Señor, y permítenos estar bien delante de ti. Tú conoces las manos levantadas de mis hermanos. Perdónales, Señor, límpiales, restáurales. Y gracias, Señor, porque sé que eres un Dios de gran misericordia. Y cuando un corazón se humilla, cuando un corazón reconoce su pecado y lo confiesa y se aparta, alcanza de ti misericordia, Señor. Y gracias, Dios, porque hay manos levantadas que desde luego, Señor, pues están tomando en cuenta. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, guárdalos, cuídales. Permite que sigan adelante, presérvales, Señor, de no volverte a fallar. Sé que tienen debilidades, Señor, y te pido que los ayudes en todo. Que su vida espiritual siga creciendo y que su fe siga aumentando, Señor. Bendícelos en todo. Y también, Padre Celestial, estorba a tu iglesia siempre cuando haya algo que nos lleve a un camino diferente al tuyo. No permitas que caiga en tentación y líbranos del mal, Señor. Bendícenos en todo, permite que tu nombre siga siendo glorificado, que tu palabra siga siendo predicada, Señor, y bendice en general a tu iglesia. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.